Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bandri Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEB, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Jóvenes para los jóvenes, estamos comenzando en este domingo maravilloso. Les saludamos a todos, a todas las familias, a todos los jóvenes que hoy vamos a participar en este encuentro tan importante. Y ahora comenzamos una rueda de visitas, digamos así. Vamos a comenzar ya a visitar el primer colegio aquí de los alrededores de Asunción. Nos encontramos en el Colegio Virgen de Nazaret. Queremos conversar con los jóvenes, por eso estamos visitando. Así que también ustedes, queridos jóvenes, queridas instituciones, vayan preparándose, porque poco a poco haremos estas visitas. Queremos in situ verdaderamente encontrarnos con ustedes y hablar de toda la problemática que existe en nuestra sociedad con respecto a los jóvenes. Y queremos, en primer lugar, como siempre, agradecer a las personas que nos envían sus mensajes. Y también, al mismo tiempo, queremos agradecer principalmente a nuestros auspiciantes, que nos ayudan con los auspicios para que Jóvenes para los Jóvenes llegue a todas nuestras familias paraguayas y sobre todo llegue a todos nuestros jóvenes. Y aquí entonces ya estamos frente a esta institución Virgen de Nazaret. Y vamos a entrar, vamos a ir caminando en primer lugar para saludar a los directivos, en primer lugar al director de esta institución y después poder encontrarnos ya con los jóvenes e iniciar así nuestro programa en este domingo, Jóvenes para los Jóvenes. ¿Me acompañan? Buenas tardes, Buenas tardes, Marí. ¿Cómo está? Bien. Gracias. Gracias a usted que viene a visitar. ¿Cómo le va? Estamos aquí entonces en compañía de los directivos del colegio y la escuela Virgen de Nazaret. El padre Fermín Castellano, que habla muy bien también el guaraní. Y le tenemos aquí también a la magíster, la directora de la institución, Mirta Agüero. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Bueno, y nosotros aquí... Nos vamos a donde están los jóvenes que nos están esperando. Muy bien, agradecemos entonces la posibilidad de ingresar por primera vez a una institución. Es la primera, como le dijimos hace rato, iremos visitando otras instituciones también. Gracias, Paí Fermín. Gracias, profesora Mirta. Muchas gracias. Y estamos ya aquí en presencia de los jóvenes, aquí en este colegio maravilloso Virgen del Nazaret. Ya lo hemos presentado al padre Fermín y también aquí a la magíster, la profesora Mirta. Y vamos a comenzar algunas presentaciones importantes. Padre Fermín, aquí cómo están trabajando, ahora estamos cerca también de las fiestas patronales en su parroquia, en esta comunidad. Bueno, trabajamos muy bien, no digamos perfectamente, pero sí siempre en esa línea de la excelencia y de la perfección. Dentro de la calidad educativa que procuramos y dentro de ese contexto también la evangelización. Entonces, padre Fermín, ¿cómo esta fiesta patronal lo han pasado en estos días que tuvieron aquí en su parroquia? Maravillosamente, en donde la feligresía más los estudiantes hemos celebrado la fiesta de la Natividad de la Virgen con todas las presencias de los familiares, amigos, de esta comunidad, tanto la educativa como la iglesia parroquial. Y ahora entonces, yendo un poco, porque el Colegio Virgen de Nazaret, como decía el padre director, el padre Fermín,
ofrece la parte de excelencia también en cuanto a la educación, y estamos con la directora, la magíster Mirta Agüero. Y entonces, ¿cómo están trabajando con los alumnos, con los jóvenes, con los niños aquí en la institución? Tenemos un excelente plantel que se desvive en todo lo que está haciendo, se trabaja muy bien con todos, son chicos también de un nivel social, cultural, que responde ante todo lo que nosotros estamos planteando. Por tanto, nos sentimos, por ese lado, nos sentimos bastante bien al ver los logros que estamos teniendo. Claro. Bueno, entonces así agradecemos a los directivos que nos reciben, y aquí le tenemos a los jóvenes que justamente ya están presentes con nosotros. Vamos a ir enseguida a ver cómo ellos danzan y cómo nos ofrecen desde alguna selección de polka. Adelante, queridos jóvenes.
Muy bien, felicitamos aquí al grupo del 9º grado del Colegio Virgen de Nazaret que nos han deleitado con esta hermosísima danza, estas polcas paraguayas tan lindas que nos hace vibrar verdaderamente nuestro sentir guaraní, nuestro sentir paraguayo. Y le damos la bienvenida. En este momento queremos presentar a nuestros invitados. Vamos a comenzar con nuestros jóvenes. Entonces aquí le tenemos a Evelyn, tu apellido Evelyn, muy buenas tardes. Valdés. Muy buenas tardes a la teleaudiencia, muy buenas tardes padre y licenciada. Muy agradecida por la invitación. Muy bien, Evelyn Valdés, entonces, del tercer Así año, es. del ciclo medio, entonces. Y tenemos también a José, tu apellido, José. José González. José González, también del tercer año. Del tercero. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias por venir a nuestro programa. Un saludo entonces también para la audiencia, José. Buenas tardes y gracias por la invitación y espero poder demostrarle nuestro conocimiento. Muy bien, bueno, eso es lo que vamos a ir debatiendo juntos, ¿verdad? Aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Como hemos dicho, ahora queremos ir pasando por los colegios, queremos ir hablando con los jóvenes. Así que les invitamos a todos los otros colegios que vayan llamando también, los que tengan interés, que pasemos por sus patios, por sus aulas, por su realidad, para ir debatiendo, para ir conversando juntos. Hoy, la presentación de nuestro tema, habíamos dicho, los jóvenes y justamente los desafíos que tenemos con respecto a las adicciones en general. Y por eso queremos presentar a la licenciada que está con nosotros, la directora de prevención justamente de la SENAT, la licenciada Rosa Saldívar. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto poder compartir con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias entonces por responder a nuestra invitación. Y queremos abrir un poco este debate. Y vamos a comenzar primero con los jóvenes justamente. A ver, ¿qué ustedes, queridos jóvenes, entienden cuando hablamos nosotros de las adicciones? O los jóvenes, los compañeros de ustedes, o la juventud que participan así con ustedes, la edad de ustedes. ¿Qué es lo que ellos entienden y ustedes entienden por adicciones cuando escuchan esto? Para mí, en términos generales, es todo aquello que produce dependencia. Lo que es dependencia. Entonces, eso entonces lo que hace que los jóvenes, ¿verdad?, estén en esa situación también como de riesgo, decíamos hacerlo. Y José, ¿y vos? ¿Cuál es tu realidad un poco con respecto a eso? Y creo que las adicciones son lo que dijo justamente la compañera. Y hay muchas clases de adicciones. Por ejemplo, el celular, que está muy avanzado ese tema. Con nosotros no podemos dejar ni un segundo el celular. Y todo eso que dijo ella también. Que lleva a la dependencia, ¿verdad? Para mí también algo que produce dependencia son las sustancias, las drogas, tanto legales como ilegales. Sí. Bueno, y ahora entonces esta misma pregunta queremos pasar a la licenciada Rosa, que es especialista justamente, ella es directora, pero del aspecto, como decíamos, de prevención, y esto es muy importante. Ya nos va a explicar un poco qué significa, licenciada, esto de adicciones. Principalmente, bueno, con todas las personas suceden, pero sobre todo nosotros queremos encarar desde el aspecto de los jóvenes, licenciada. Bueno, hablamos de adicción como una situación que puede volverse casi habitual, ¿verdad? Que hace que nosotros necesitemos utilizar o estar cerca de personas o objetos que crean una dependencia. Hablaban también de dependencia, que la dependencia no solamente se da de manera física, vamos a decir, sino también esa dependencia puede ser psicológica. Hay muchas situaciones que nosotros no necesitamos en nuestro entorno, diríamos como el uso de sustancias que crean dependencia, de situaciones que crean una dependencia psicológica también, o de personas que están generando algún tipo de dependencia también, ¿verdad? Sí. Ahora con respecto a ustedes, queridos jóvenes, esto de lo que decía recién la licenciada, ¿verdad? Esto de que tenemos también personas o objetos de los cuales nosotros estamos dependiendo. ¿Ustedes cómo ven, sobre todo a la edad de ustedes? ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Que es verdaderamente una dependencia? Pues yo alguna vez hablo con algunos jóvenes y le digo, ella pues llevan de celular, y me dicen, no, hoy la modernidad es así. ¿Ustedes qué piensan y cómo ven esto? Y la verdad que para nosotros es muy difícil dejar, vamos a decirle, porque
queremos estar al tanto de lo que pasa en las redes, también si es que nos escriben o no nos escriben, las personas que queremos y todo eso. A veces se vuelve difícil querer cortar con ese tema, pero también tenemos que pensar que no es bueno para nuestra salud estar pendiente todo el día de eso. Claro, o sea, como estar dependiendo. Licenciada, ¿cómo usted respondería ante esto que dicen los jóvenes? ¿Cuál sería entonces aquí la causa? ¿Por qué es lo que los jóvenes tanto dependen de ciertas cosas? Bueno, creo que el uso del celular, igual que cualquier otra sustancia de dependencia, hace también de que se empieza a experimentar. Pasa por ciertos procesos, ¿verdad? Los niveles de consumo, digamos nosotros, que también se da en ese caso la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología en sí no es mala. Lo que es malo es el uso que nosotros le damos a esa tecnología, ¿verdad? Incluso podemos hacer nuestros trabajos utilizando, vamos a decir, las redes sociales, informándonos, compartiendo, socializando, discutiendo, opinando, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Uno nunca sabe cuál fue el límite entre ese momento que uno empezó a usar algo que después se volvió habitual y que después causa ya una dependencia, ¿verdad? Eso, licenciada, Entonces, justamente quería preguntarle, ¿y cuándo los jóvenes, por ejemplo, cuándo se dan cuenta de que verdaderamente ya están comenzando a depender, a ser dependientes de eso? Porque usted decía muy bien, como que uno va entrando, ¿verdad? Y parece que no se da cuenta, pero después ya había sido dependiente, ¿verdad? Que me parece que en las otras adicciones también, así en el alcohol, por ejemplo, se ¿verdad? da también, ¿verdad? O sea, es como eso de decir, bueno, cuando yo me doy cuenta que yo estoy teniendo dependencia al uso del tabaco, por ejemplo, ¿verdad? Cuando me levanto y lo primero que hago es encender un cigarrillo y estoy fumando. Antes que desayunar, estoy ya consumiendo un cigarrillo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, con la tecnología ocurre lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos decir de que cuando las relaciones interpersonales, que son tan importantes, se han cortado y los vínculos de comunicación ya no son los mismos, cuando yo necesito que mi papá me pregunte dónde estoy por medio del celular y que yo responda por medio del celular, ahí se han cortado todos los canales de comunicación directo entre las personas, ¿verdad? Entonces dependemos del uso de un celular para controlar dónde están nuestros hijos, para pasarles mensajes, para pedirles lo que tienen que hacer, para recordarles lo que tienen que hacer. Entonces ya los mismos somos padres, totalmente ¿verdad? dependientes Ya, de un claro. sistema de comunicación Claro. que en la prevención no es el más Claro, adecuado. claro. Ahora, ustedes jóvenes, por ejemplo, si esto que está diciendo la licenciada, que es muy interesante, pues una vez son los padres luego que ya nos están metiendo en esa dependencia, ¿verdad? Porque estaba diciendo el celular, mi hija, lleva que tu celular porque te voy a llamar, atendé, que mi hija está que atenta. Hoy en día en las reuniones, en todos los lugares, yo veo que la gente está ahí con su celular. Pero ustedes, por ejemplo, si ahora se les dice, bueno, queridos chicos, no tienen que traer más el celular, nadie tiene que traer más el celular al colegio. A ver, ¿cuál sería la reacción? ¿Sí? Vos, por ejemplo, José, ¿usás o no usás celular? Uso. ¿Y cómo te consideras? ¿Dependiente o no dependiente? Y dependiente, la verdad. Pero ¿y por cuando- qué? ¿Por qué vos decís que te sentís dependiente? Y en el sentido de la prevención, ¿cómo vos harías si es que alguien te dice, no, vos tenés que hacer una prevención, tenés que comenzar a darte cuenta? ¿Cómo vos lo considerarías esto, José? Y yo personalmente cuando viste, tengo mi tiempo de estudio, de práctica y demás cosas. Y cuando empiezo a estudiar, dejo mi celular. Dejo ahí, estudio todo lo que tengo que saber. Hago todo lo que... y todo eso. Y O sea, entonces, vos organizás tu tiempo, organizo, digamos. organizo. Y tenés también tu tiempo, 10 minutos al celular y después, opama, ya dejé ya y nunca más ni miré. No, así no. Tanto así. No. Pero para el estudio sí, 10 Para el minutos pues ya estudio dejé, sí, nunca sí, más sí. agarré mi libro, ¿verdad? Bueno, y vos, Evelyn, ¿cómo consideras eso de prevención, por ejemplo? Porque nuestro tema aquí sería también el mirar cómo prevenir, ¿verdad?, estas adicciones, ¿verdad?, en los jóvenes. Yo creo que deberíamos ponernos límites, por ejemplo. Ahora uso y bueno, después ya me dejo y me dedico a algo que sí me va a hacer bien y
creo que eso ayudaría mucho, ponernos límites. Ahora uso, ahora no uso. O sea, los límites. Los límites. ¿Y vos pasés, Ina, eso? A veces. Porque si no, algunas veces damos, ¿verdad? Licenciada, ¿cómo usted tomaría esto? Esto es la prevención hoy. ¿Cómo se tomaría? Sí. Bueno, en realidad la prevención hoy está basada en normas y límites, ¿verdad? De ahí es que el uso del celular no es malo utilizarlo, pero tenemos que saber cuáles son los momentos. En lo posible tratar de, cuando estamos en la casa, de hecho que no necesitamos celulares, ¿verdad? Creo que la comunicación tiene que ser más directa, más asertiva, crear esas comunicaciones realmente interpersonales positivas, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de prevención hoy, es muy importante también porque así como en el uso de la tecnología, el tema de drogas específicamente nos llama a trabajar con la persona, ¿verdad? Ustedes que tienen el poder de decisión, que está en manos de ustedes, generar un cambio en sus vidas y en la vida de las personas que les rodean, ¿verdad? Hablamos de una prevención que está basada en la persona, trabajando justamente habilidades para la vida. De estas habilidades para la vida, por ejemplo, podemos mencionar el autoestima. Una persona con una autoestima equilibrada no va a necesitar lucir un celular de última generación, ¿verdad? O que alguien le quiera por tener un objeto que en realidad tiene un costo elevado, ¿verdad? Vamos también a hablar del respeto, de la toma de decisiones positivas, de la comunicación asertiva, de cómo hacer frente a las presiones de grupo, cómo ir generando un vínculo afectivo con las personas que nos rodean y cómo nosotros somos personas que podemos tener metas y sueños en nuestras vidas y trabajar para eso, ¿verdad? O sea, lo que estamos apuntando, lo que usted propone entonces, licenciada, es el estilo de trabajo que tiene que ser entonces en las personas, ¿verdad? Sí, nosotros casi estamos metiéndonos un poco en el aspecto del celular, casi nos quedamos así. Aquí estamos hablando de adicciones en general, después vamos a enfocarnos más, ¿verdad?, lo que significa. Por eso la licenciada, entonces ustedes también, queridos jóvenes, ¿verdad?, estaban diciendo este aspecto. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa primero para ver un poco a estos amigos nuestros, los auspiciantes que nos ayudan para que nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes siempre esté en la casa de ustedes todos los domingos desde las 2 de la tarde. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes y estamos aquí en el debate muy interesante, los jóvenes y las adicciones. Como dijimos, no son solamente el alcohol, la droga, sino que miles de adicciones a las que nosotros estamos expuestos siempre. Y ahora queremos seguir con nuestro debate y justamente, Evelyn, vos querías hacernos una pregunta. A ver. Dirigida a la licenciada. Sí. Vos que estás adentrada en el tema, a nosotros los jóvenes nos empiezan a dar charlas, nos empiezan a dar prevenciones, a partir de la juventud recién. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Desde qué edad podrían ya recibir las personas una prevención o hábitos que yo creo que nos va a ayudar en el futuro? Bueno, la prevención realmente es un proceso, ¿verdad? Nosotros estamos muy habituados a hacer acciones preventivas. Muchas veces en las instituciones creen que una charla es hacer prevención. Una charla es simplemente una acción donde se puede brindar información, pero realmente la verdadera prevención es la que se inicia a una edad temprana, teniendo en cuenta que en Paraguay, por comentarles a ustedes, ¿verdad?, en una encuesta que se realizó en el 2012,
en 22.153 alumnos de una edad escolar de 12 a 18 años, el 58% de los alumnos, que equivaldría casi a 13.000, 14.000 alumnos de los 22.000, mencionaban que ellos se habían iniciado en el uso del alcohol a los 15 años. Estamos hablando de una población en la que está prohibida el uso de alcohol, ¿verdad? Entonces, si nosotros iniciáramos la prevención desde una edad mucho más temprana, el alumno que tiene 12 años y está en el 8º grado, no mencionaría siquiera que ya está utilizando algún tipo de drogas. Decir, por ejemplo, que la prevención realmente debe iniciarse en la casa. Los padres son los primeros preventores y que así como la educación, uno llega a una institución educativa para reforzar los conocimientos, pero la educación la trae de la casa. La prevención también podemos traerlo de la casa y reforzar ciertos conocimientos sobre el tema de prevención en una institución educativa. Sí, con respecto a esto, justamente recién estábamos conversando aquí anteriormente, fuera de cámaras, con José, y él tenía una pregunta muy interesante, licenciada, con respecto a los educadores, porque parece que los papás, usted decía muy bien, hay que comenzar en la casa, ¿verdad? Y ante esa pregunta, desde pequeño, desde niño, acompañarles, estar con ellos, ¿verdad? Y José justamente decía, bueno, ¿será que solamente eso tiene que ser en el colegio, solamente los educadores? ¿Cuál era tu pregunta, José? Así entonces hacemos conocer también a la audiencia. Y la pregunta que tenía es, normalmente en el colegio a veces no tomamos muy en serio, vamos a decirle, esta clase, vamos a decirle, el tema de las drogas y demás cosas. Y quería saber cómo los profesores pueden hablarnos sobre el tema, las prevenciones acerca de las drogas y demás cosas. El rol sería, ¿verdad?, de los educadores, sí. Bueno, en realidad todo el tema de prevención de lo que tiene que ver con alcohol y otras drogas está inserto en la malla curricular. Si nosotros trabajamos con los docentes desde lo que tiene que ver con el área de salud, los temas de drogas están ahí. Tenemos en el área de desarrollo personal y social, que trabajamos resiliencia, trabajamos autoestima, trabajamos otros temas que tienen que ver con habilidades para la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de habilidades para la vida, estamos hablando nosotros de cómo nosotros podemos desarrollar justamente nuestras destrezas y nuestra capacidad como persona para hacer frente a una situación que se nos presenta. El tema de drogas no es conocer, no es tener la mayor información de sustancias, porque está visto que el profesional médico que conoce exactamente cuáles son los daños que las sustancias causan en el organismo, de todas maneras utilizan algún tipo de drogas, ¿verdad? Entonces, partimos desde la base que tenemos que desarrollar capacidades y habilidades. Está inserto en la malla curricular el docente referente, que es una persona madura, que tiene la capacidad de escucha, de saber dialogar con sus alumnos y de ser un modelo para sus alumnos, es el que puede hacer prevención. Entonces, la prevención no es solamente transmitir informaciones, sino que la prevención se va creando y recreando en el día a día a través de las relaciones, ¿verdad? Con respecto a eso, licenciada, muy interesante, ¿verdad? Como ustedes escucharon. Ahora yo les pregunto, porque vos hiciste una pregunta muy interesante también, ¿verdad? Con respecto a este relacionamiento con los educadores. ¿Ustedes cómo ven en su colegio, por ejemplo, con los educadores? Esto que estaba diciendo la licenciada, porque ella dice que en la malla curricular, ustedes trabajan también con el Ministerio de Educación en este sentido. Desde el 2007 se hicieron los cambios en la malla curricular. Sí. Trabajamos con el Ministerio de Educación y Ciencias directamente en los contenidos y en la capacitación docente en este nuevo modelo de prevención. Muy bien. Y entonces, ¿y ustedes cómo lo ven entonces eso en su colegio? Porque yo estaba preguntando hace rato qué edad, porque parece que recién cuando somos jóvenes. ¿Cómo lo ven esto del ponerlo en práctica en nuestras instituciones? A mí me parece genial porque
aparte de la enseñanza de nuestros padres y de la familia, también tenemos ese apoyo tanto... Pero en tu colegio se da, los Sí, docentes, los profesores sí se da, sí no se da. hacen. Se hacen proyectos, se hacen trabajos O sea, hablan del prácticos, tema. hablamos, Poco se- hacemos Sí, talleres. Ya, los talleres. Así mismo nos dan proyectos, nosotros nos dan tipos de drogas, tipos de sustancias. Nosotros tenemos que hacer un proyecto, tenemos que investigar sobre ello y después exponer. Sí. Todo lo que investigamos tenemos Ahora, que... dígame un poco, queridos jóvenes, ¿ustedes se dan cuenta cuando algún joven, por ejemplo, está entrando en la droga? ¿Hay señales, hay signos? ¿Ustedes se dan cuenta o no? Y yo en lo personal sí, conozco amigos y eso, y la verdad que me doy cuenta. Porque... ¿Cuáles son algunos de esos signos, por ejemplo? Y se apartan o si no están raritos. Tienen cambios de humor muy repentinos Así. y de repente están felices, de repente están tristes. Yo conozco muchas personas Y ustedes, que... por ejemplo, como jóvenes, cuando conocen así compañeros, ¿qué es lo que hacen? Porque estamos hablando de prevenir. ¿Cómo ustedes, o por lo menos ayudan para que no vayan más? Porque ahí pues ya cayó. No es lo tanto prevenir, ahí ya tienen que ayudarles a salir de esa situación. ¿Cómo ustedes hacen? ¿Qué hacen? Primero que nada, no podemos asegurar si realmente es lo que estamos pensando. Entonces yo personalmente me acerqué a esa persona y le pregunté qué le andaba pasando. Y te dio positivo. Como dice, te saca ahí. Dio positivo. ¿Pero por qué te dijo? Porque me dijo. Pero yo me daba cuenta por su actitud, precisamente. ¿Qué te parece, José? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Por qué es lo que los jóvenes quieren entrar en esta? Ahora estamos entrando un poco hacia el alcohol o la droga, un poco, porque estas son también adicciones, ¿verdad? Y más o menos lo que nosotros más decimos, hace rato hablamos del celular. ¿Por qué te parece, José? Y ese es el famoso quiero probar. ¿Entendés? Quiero probar. ¿A qué edad eso sucede? Y a partir de los 13, 14 años más o menos. El famoso... Entonces es lo que estaba diciendo la licenciada, ¿verdad? Comenzaba más temprano, entonces si uno lucha, ¿verdad? Desde pequeño, esa pregunta que vos estabas haciendo. Sí, y el famoso quiero probar, me gustaría probar esto y aún no puedo tomar, aún no puedo hacer esto. Sí. Y ustedes, por ejemplo, como jóvenes, cuando se dan cuenta, ¿no hacen así un grupo de muchachos positivos y le ayudan a ese joven para que salga? ¿Da resultado o no da resultado? Y la verdad que no. No da resultado. ¿No da? No, ¿En serio? porque No hay caso. No, Ni si le pega, No, ni ni si si le le- patea. A mí Ni acá si le mete. das a no, play. ni nada. ¿En serio? Porque ¿Por qué? ¿cómo se dice? El joven tiene que querer. Él tiene que querer salir de eso. Sí. Vos no podés hacer muchas cosas por él porque de él tiene que partir todo. Vos podés darle tu apoyo, podés darle informaciones. La CENAT, por ejemplo, ayuda mucho en el tema de las drogas. Pero si él no quiere, no hay caso. Y ustedes escucharon bien lo que decía la licenciada, que ellos están apuntando más en el sentido preventivo de la formación de la persona. Y entonces está correspondiendo con lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Así mismo. Porque si vos venís y le das más información, la droga es esto, la droga es aquello, No le no macatado, ir importa. ahí, te hace todo esto. Pero si él no quiere, ¿verdad? Si la persona no está. Licenciada, esta pregunta, para usted sobre todo, con toda esa experiencia que usted tiene, ¿cuál sería la causa principal? Porque es lo que nuestros jóvenes caen y quieren probar, a tantear, a ver si, ¿qué es lo que usted, qué conclusión saca de todo esto? Ya, realmente en el consumo de drogas es multicausal. Existen diversos factores por los cuales una persona decide consumir drogas. Es esa curiosidad que ellos mencionan, ¿verdad? De querer experimentar, de saber qué se siente cuando uno lo usa. Estamos muy acostumbrados también a escuchar lo patológico. La gente dice, cuídate porque tal droga te puede hacer esto, aquello. Hay una edad que es propia de la rebeldía, ¿verdad? Es la edad de la preadolescencia, de la adolescencia, en la cual uno quiere realmente experimentar. La curiosidad es uno de los factores de riesgo por los cuales las personas deciden consumir drogas, el autoestima, los vínculos rotos, muchas veces la ausencia de la familia, de los padres, el sentirse abandonado, incluso eso que mencionaban anteriormente, el no tener normas y límites en la casa, ¿verdad? De que los padres o son muy permisivos o son muy autoritarios, cuando en realidad lo que necesitamos son padres con autoridad, que nos pongan límites, que nos pongan normas, que también nos acompañan a los adolescentes en sus actividades
incluso que conozca a los amigos de sus hijos, ¿verdad? Que tengan la seguridad de que cuando salen realmente van donde ustedes les dicen, o que les pregunte, por ejemplo, a qué hora vienen y que ese horario que realmente uno dice que va a llegar a casa sea el horario en que llegue. Pero más que nada, que los padres muchas veces les esperen despiertos a sus hijos, ¿verdad? Y que sepan también en qué condiciones están llegando a la casa. Una de las situaciones que también es un factor de riesgo, porque nosotros concluimos en que el problema de drogas no es el problema de la sustancia. Claro, eso justamente es lo que estaba diciendo usted, ¿verdad? Quiero hablar un poco con los jóvenes con respecto, ¿verdad? Porque esto que decía la licenciada, ¿verdad? Con respecto a los padres que ponen los límites. Ustedes, ¿cómo ven a los padres de ustedes mismos, o los padres de los compañeros, o de esto que ustedes están diciendo, vos tenías esa experiencia? ¿Cómo ven un poco en la familia estos límites, o este acompañar, o lo que decía la ausencia también de la formación y del acompañamiento? ¿Cómo ven ustedes esto en los jóvenes? Creo yo que muchos padres no dan esa buena formación a causa de falta de tiempo. Ellos tienen que trabajar, tienen cosas que hacer y casi no conversan. Yo creo que es también falta de comunicación con los padres mismos. Con tu experiencia esa que acabaste de decirme, vos más o menos fuiste un poquitito más al fondo porque vos le viste primero, ¿verdad? Después la acompañaste, le quisiste, ¿verdad? Fue imposible, ¿verdad? Pero más o menos te diste cuenta cuál pudo haber sido la causa. El querer probar. Ese era el querer probar. Las malas porque amistades. saben que yo también en este sentido, ¿verdad? Como sacerdote, en muchos casos que escucho, ¿verdad? Y que veo que vienen, pero que vienen, por ejemplo, de familias muy buenas también, licenciadas. Y de repente, ¿verdad? Por eso ese tal vez ese que vos estás diciendo, ¿verdad? El querer probar, ¿verdad? José, ¿verdad? Y también se da muchas veces que, tipo, vos consumiendo esto, tomando esto, te sentís más que los demás. personas. Más machito, más fuerza, puede hacer esto y aquello. Bueno, este es un tema muy interesante en lo que estamos hablando. Evidentemente que aquí no vamos a agotar, nosotros queremos dejar nada más para el debate en nuestras familias. Nosotros antes de ir a la pausa queremos aquí recibir o mostrarles, hacerles llegar el saludo de uno de nuestros sacerdotes de la iglesia que justamente están viendo también con sus jóvenes, dice, en su parroquia y en sus actividades de apostolado que hacen los jóvenes. Vamos a este saludo que nos envía este sacerdote desde su parroquia. Soy el presbítero Vicente Segovia, director de Radio María Paraguay, párroco de la parroquia Virgen Los Remedios de San Lorenzo. Aprovecho esta oportunidad de saludar a toda la familia que está viendo este prestigioso espacio, Jóvenes para los Jóvenes. Aprovecho también de animar a todos los jóvenes a asumir protagonismo en su parroquia, en su iglesia, en su comunidad, en la construcción del reino de Dios. Bendiciones a todos. Más jóvenes para los jóvenes, y agradecemos a los directivos de este colegio Virgen de Nazaret, donde nosotros nos encontramos, y últimamente ellos celebraron la fiesta patronal. Esta advocación de Virgen de Nazaret es justamente el nacimiento de nuestra madre, Nazaret, que es un lugar maravilloso, donde también invitamos a todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Estaremos haciendo nuestro viaje a Jerusalén desde el 19 de diciembre al 31 de diciembre de este año. Entonces, todas las personas que quieran acompañarnos pueden llamar a estos teléfonos donde ustedes pueden informarse mejor. Y vamos a continuar con nuestro debate. Ahora queremos seguir un poquitito escuchando a estos jóvenes principalmente, y después ya vamos a ir cerrando también con algún mensaje importante. Bueno, vos querías decir algo con respecto a esto, Evelyn. Yo quiero invitarle a todos los jóvenes a que tomemos conciencia de la verdad del asunto.
Y un mensaje para los padres también, porque son ellos quienes deben incentivar a sus hijos desde ya pequeños, como decía la licenciada. Y si ya está su hijo en las drogas, que le apoye en todo momento, que busque ayuda en la iglesia, en centros de rehabilitaciones, y que es muy bueno aprender y saber que los padres siempre van a estar con nosotros. Bueno, esos son los padres. Y ustedes los jóvenes, a mí lo que me interesa es ustedes los jóvenes, ¿qué pueden hacer por sus compañeros? Porque ustedes están más de cerca y ustedes se dan cuenta. Yo, por ejemplo, en el colegio me doy cuenta que los jóvenes saben todito quiénes están en el Wirorei. Y yo muchas veces no sé, pero ellos saben todito. Y ellos, mutis, ¿qué hago? ¿Qué hacen? Y la verdad que le apoyamos en todo momento. ¿A quién? ¿A los que están en eso Sí. o a nosotros? No, a los que están en eso. ¿Ah, sí? Obvio. ¿Pero cómo le apoyan? ¿Positivo o negativo? ¿Para salir o para que sigan? No, y le decimos para que no salgan más y que no, Ah, sí. no estén más en eso. Hace rato me dijeron que no le hacen los casos. Y entonces, No, pero pasa que, viste, si vos le decís mucho, a veces reacciona mal o algo así. ya. Y O sea, tipo- no ser cargoso, no ser pesado. Sí, tipo, ya sé Claro. lo que hago y todo esas O sea, cosas ya te dicen. se cree ya grande, ¿verdad? Bueno. Y le vamos a preguntar aquí a la licenciada que tiene tanta experiencia en este camino, ¿verdad? De acompañar, sobre todo en el sentido preventivo. ¿Qué mensaje nos deja y qué es lo que dice a los padres, sobre todo? Yo conozco a muchos padres que están desesperados, licenciada, con respecto a esto, con respecto a sus hijos. Bueno, en realidad hablamos primeramente de los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que el valorarse, el quererse y tener metas y sueños hace que nosotros caminemos hacia donde queremos llegar. Esa es una de las situaciones. El tema de los padres no es tanto la cantidad de tiempo que dedican a sus hijos, sino que es la calidad de tiempo. Entonces, buscar actividades en común, acompañarlos en sus actividades de recreación, conocer sus ambiciones, sus sueños, sus deseos, ponerse a dialogar, ¿verdad? Y generar otra vez ese vínculo amoroso que tiene que haber entre padres e hijos. Hoy en día creo que estamos muy sumergidos a todo lo que la sociedad nos arrastra y nos olvidamos muchas veces de que la esencia realmente de una persona está en su interior, ¿verdad? Claro. Y que tenemos que trabajar los valores, el amor y el afecto. Seguiremos entonces justamente próximamente sobre más valores, porque esto es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a salir de de ciertos vicios o de ciertas situaciones en que nos encontramos. Entonces queremos ya ir despidiendo, ¿verdad?, a nuestros jóvenes que nos están acompañando hoy debatiendo este tema tan importante. Pero antes vamos a la palabra de Dios, como siempre hacemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Vamos a tomar desde la Biblia, el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 5, versículo 18. Después ustedes pueden leerlo mucho mejor. Dice así la palabra de Dios: no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cantos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Qué lindo, queridos hermanos y sobre todo queridos jóvenes. Justamente, si uno no quiere emborracharse, no quiere ir al libertinaje, tenemos un camino para poder salir. Es decir, lo que estábamos debatiendo también es trabajar sobre nuestra propia personalidad. Y esto significa formarse en los valores. Y en la formación integral significa esto. La formación integral significa la presencia de Dios en nuestras familias. Papá, mamá, ñañembo en mí que ñandera cuerandia, ñandeme cuerandia, lleva, anila ñandere sarai peñande yara. Anila última hora ante manga, ñandika tuve yo ente manga, pepe que tu ya sapucai ya lleure ñande yara, poco mina serejeco se me voy, ojo malata pebaire. Entonces comencemos, decíamos desde hace rato, desde la edad temprana, trabajemos la personalidad de nuestros hijos, tengamos calidad sobre todo de presencia, también de educación, decíamos, no solamente de tiempo, y crecer en los valores, queridos padres, queridos jóvenes. Entonces vamos ya despidiendo aquí a nuestros jóvenes. Entonces, Evelyn, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a usted, estamos muy agradecidos
por la invitación y sinceramente aprendí más. ¿Te gustó participar aquí entonces a vos? Sí, me gustó mucho participar. Sí, te gustó entonces estar aquí con nosotros. Bueno, José. Y la verdad le agradezco un montón por la charla, porque fue un placer estar con ustedes. También le quiero dejar un mensaje a los jóvenes que no entren en el virorei, como se dice. Sí. Que sean fuertes y digan no cuando los amigos quieren hacerle probar de más sustancias. Y ya, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, pero antes de despedirnos de nuestro programa, tenemos de nuevo la presencia de la directora. Por favor, adelante, nuestra querida directora, adelante, que nos recibió aquí en la institución Virgen de Nazaret. Y después ya vamos a escuchar también el saludo de despedida de nuestra licenciada, a quien le agradecemos. Directora, muchísimas gracias por recibirnos aquí, Jóvenes para los Jóvenes, en su institución. La agradecida soy yo por brindarnos esta oportunidad de dar a conocer un poco también las inquietudes de nuestra juventud. Y esta es su casa, cuando usted quiera, padre, a la orden. Y usted estuvo escuchando también nuestro tema. Aquí eso es la cuestión de las adicciones. Batecoba y nadie de profesor, cuera y no cuera con respecto a esto. Nosotros trabajamos con los jóvenes y trabajamos con las entidades que conocen sobre el tema a través de charlas, a través de películas. Estuvimos trabajando especialmente con la gente de nivel medio este tema, porque sí, realmente, aunque tengan toda la información hoy día, nos están avasallando el tema de drogas con la juventud. Y yo creo que si no hay unión entre la familia y la institución, se nos va de las manos. Claro. Y es luego un peligro, ¿verdad? Porque en nuestro país, Paraguay, últimamente se volvió luego ya un país medio del narcotráfico, ¿verdad? Colombia, mira, yo que estaba en segundo lugar, entonces esto es peligroso, ¿verdad? Y peligrosísimo. Y aquí si no hay esa formación integral que decíamos desde Dios, porque y eso sobre todo pedimos a los políticos, ¿verdad? Que tienen que ser los primeros responsables, que no se metan también en el virorei, sino que mirar a los jóvenes, a los niños, justamente porque aquí tenemos el oro, la riqueza de nuestro país. La gente son lo más importante, antes que la plata. Bueno, licenciada, le agradecemos infinitamente su presencia y esa iluminación, verdaderamente se nota que tiene mucha experiencia usted en este campo. Ya, muchas gracias y recordarles que nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan adultos significativos en sus vidas, ¿verdad? Que busquemos en las familias, en las instituciones educativas, en las comunidades, a trabajar lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. No le llenemos de informaciones, porque realmente conocer mucho de una droga no es prevención. Trabajemos habilidades para la vida. Ellos son personas muy valiosas y tenemos que cuidar este tesoro que tenemos, y ante eso todos somos responsables. Claro. Muchísimas gracias, licenciada, y nosotros así nos estamos despidiendo en este domingo. Que tengan un hermoso domingo. Trabajemos como familia con nuestros jóvenes lado a lado, presencia activa, así como nosotros hoy estamos proponiendo desde una formación integral. Y nos despedimos con la música, y aquí los jóvenes en forma instrumental nos van a dejar música maravillosa con la flauta. Y les imparto la bendición del Señor al finalizar este programa, y que tengan un hermoso domingo. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición del Señor descienda sobre todas sus familias y especialmente sobre nuestros jóvenes, y más aún sobre aquellos jóvenes que necesitan y que están en las adicciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.